Parte del gabinete del presidente electo José Raúl Mulino, bueno, seguimos analizando sobre todo también los retos que tocan, que vienen en ciernes. Y quiero dar la bienvenida a Temístocles Rosas, presidente del CONEP. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Conversando fuera de cámara, de verdad que el tema del gasto corriente es uno de los dolores de cabeza que va a tener que enfrentar el ministro Chapman una vez asuma el cargo, porque es impostergable. Quiero empezar por ahí. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mira, primero, la complacencia que hay por la designación de don Felipe Chapman al frente del Ministerio de Economía y Finanzas, creo que esto nos da un mensaje positivo, un mensaje que además nos genera confianza y seguridad de que vamos a tener una proyección de la economía muy favorable. Pero bien, como mencionas, en las condiciones que están las finanzas públicas y en las que tenemos que generar ahorro corriente, vamos a tener que hacer muchas acciones que vayan a recortar estos gastos que hoy no están produciendo ese ahorro corriente. Por lo tanto, sí es preocupante porque vamos a tener que ver si la planilla estatal se sostiene en ese número, si esos gastos son razonables, porque pueden haber una cantidad de gastos que no corresponden a la realidad del Estado, y vamos a ver esa contracción. A ver, un monstruo tan grande como el que tenemos en estos momentos, en esta administración se crearon dos ministerios, mujer y el de cultura. ¿Cuál sería lo ideal? Le pregunto, es volver nuevamente a revisar bien si no hay duplicidad de funciones, si podemos de repente eliminar algunos despachos o algunas oficinas. ¿Cómo lo observan ustedes? Es que yo veo que, y nosotros sentimos que tiene que verse la manera de reducir el tamaño del Estado. En esa reducción del tamaño del Estado tienen que haber las fusiones de entidades, que muchas están duplicando funciones, pero también están generando una burocracia que no está contribuyendo a la generación de inversión privada y por lo consecuente de generación de puestos de trabajo. Yo creo que podemos tener un Estado mucho más pequeño, con menos instituciones, con menos funcionarios y a su vez con mayor capacidad de respuesta, porque vas a tener, a través de un proceso de digitalización de procesos y todas estas condiciones nuevas que tenemos, tener una respuesta mucho más efectiva a lo que está esperando la población panameña. A ver, lo ha entendido no solo las nuevas autoridades electas, lo ha entendido la ciudadanía. Estamos viendo ya propuestas en el legislativo de esta nueva camada que viene de diputados de reducir inclusive a 50 millones solamente el gasto de operación de la Asamblea. ¿Cómo lo ve el sector privado? Es que es necesario reducir el gasto público y tratar de que ese dinero se vaya a inversión pública que vaya a impulsar la economía. No podemos seguir teniendo presupuestos donde el gasto corriente supera el ingreso corriente y no estamos generando ahorro. Nosotros tenemos que generar ahorro que, tomando en consideración que no estamos siendo efectivos en la recaudación de impuestos, tenemos que dar esa capacidad para que no tengamos que depender de deuda para pagar gasto corriente. La deuda, un manejo bien realizado, permite apalancar la economía a través de la inversión pública. Y ahí es donde tenemos que tomar muchas consideraciones, y yo estoy seguro que el ministro designado Felipe Chapman tendrá una estrategia para lograr esos resultados. Estamos teniendo una deuda que está rozando los 50.000 millones de dólares. Y cuando empezamos a comparar gobierno tras gobierno, esto fue una cosa increíble. Y la excusa la pandemia. Sí, yo creo que ha sido muy repetida el tema de la crisis sanitaria y que no compagina con la realidad que debimos tener durante esos años. El gasto ha sido excesivo. Si hubiésemos visto ese gasto y se hubiese traducido en beneficio, en un crecimiento económico fortalecido, sostenible, puestos de trabajo. Pero ¿qué vemos? Una vuelta a la informalidad de subsistencia, una pérdida de empleos permanentes, a una pérdida del tejido empresarial. O sea, toda una serie de condiciones que van contrarias a eso, y siendo el Estado el mayor empleador, cuando debe ser lo contrario, que sea la empresa privada el que genere los puestos de trabajo. Entonces, yo creo que hemos tenido una política económica equivocada
y esperamos que el ministro designado Felipe Chapman pueda reorientar para que tengamos un crecimiento sostenido de puestos de trabajo. A ver, trabajo. ¿Qué otro reto apremiante le toca a este nuevo gabinete una vez entre, obviamente, en funciones el 1 de julio, don Demi? Digo, nosotros hemos repetido, y uno, el tema de las finanzas públicas, que es lo que venimos hablando. Sanear, sí. O sea, sanear y reestructurar las finanzas públicas para tener un gobierno robusto, pero que además nos permita seguir siendo atractivos para la inversión extranjera y para las calificadoras de riesgo, para que tengamos, que las tres tengamos el grado de inversión. Pero también, evidentemente, el tema de la Caja de Seguro Social. Si no empezamos a dialogar ahora sobre el tema de la Caja de Seguro Social... ¿Más diálogos? ¿Más mesas de diálogo? Mientras tengamos posiciones divergentes sobre cómo solucionarlo, tenemos que sentarnos a hablar. La Caja de Seguro Social es de todos los panameños. No es solamente de un sector, no son los trabajadores los únicos que hablan, ni los empleadores. Ahí están toda la sociedad panameña, pero sí tenemos que ir enfocados a que tiene que ser una solución a largo plazo, que sí tiene que dársele la condición financiera de sostenibilidad al Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, y que podamos seguir pagando las pensiones de jubilación. A ver, lo que tenemos que hacer ya está en la mesa. Ya está en la mesa. Lo que usted habla es de consensos, entonces. Lograr consensos, dialogarlo, lograr consensos con voluntad. Aquí ya no podemos ir con cuestionamientos ni con más búsqueda de terceras opiniones. Ya todos han dicho lo mismo, sí. No hay plata. Y si no nos sentamos a discutir cómo vamos a resolver el problema, vamos a enfrentar una situación en la que el Estado va a tener que salir a pagar. Y eso va a afectar la gestión gubernamental cuando tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo. Y eso es lo que estamos aupando del sector empleado. Bueno, Caja del Seguro Social, un tema pendiente. Y el agua. Y el agua. Tenemos que ver el tema del agua del canal. Las cifras de número de tránsitos que no han podido realizarse y las oportunidades que estamos perdiendo son importantes. Yo creo que ese es un tema que con un poquito de voluntad y decisión podemos avanzar. ¿Está tranquilo el gremio empresarial viendo lo que se ha nombrado en estos momentos de gabinete? Mire, el gabinete nos genera confianza. Los nombres que está presentado el presidente electo José Raúl Mulino Quintero son personas que son competentes y con conocimiento y experiencia en las carteras que han sido nombrados. Vamos a estar pendientes entonces una vez asumamos